Nos enfrentamos a un equipo muy interesante, lo que hemos visto de ellos es totalmente diferente a los rivales que nos hemos enfrentado hasta ahora. Un equipo que quiere elaborar, que quiere tener un juego más asociativo, con muy buenos jugadores, como Jonathan, Ramis, Jaime, son jugadores para mí de un nivel alto en tercera división que tenemos que tener muy en cuenta y que será un partido muy duro y además los dos con también el factor de que jugamos Copa del Rey el miércoles, que no deja de ser una distracción en la que debemos intentar luchar para aislarnos y poder concentrarnos en el partido. Bueno, no deja de ser un partido especial para los jugadores, sobre todo, para nosotros también, pero nosotros quizás podemos gestionar ese factor de otra manera y el jugador tiene una ilusión especial por jugar esa copa. Entonces hay que intentar focalizar toda la energía en lo más importante para nosotros, que es el partido de mañana. Nosotros tenemos que seguir sumando puntos en la temporada, nos ha costado mucho estos 3 últimos partidos sacar los puntos y no podemos distraernos y tirar todo por tierra por un mal partido mañana. Se ha concentrado todo en una semana y cuando llevamos 3 semanas sin jugar. La verdad que es difícil la situación, hay que adaptarse, hay que entender el campeonato, hay que entender las circunstancias actuales, de que jugamos 3 partidos ahora en una semana donde tenemos una plantilla corta y vamos a tener que empujar todos para poder sacar los puntos de liga adelante y poder dar la cara en Copa del Rey. Bien, yo creo que el Cardasar tiene una primera opción en corto. Hasta ahora los equipos que nos hemos enfrentado, sus primeras opciones siempre han sido en largo. Un juego directo 100%, muy claro. Creo que el Cardasar tiene un mixto, donde juega bien en juego directo, donde tiene ahí a Alessandro, un jugador potente que puede jugar de cara y a la vez también tiene jugadores de mucha calidad en el medio del campo para poder combinar. Me quedaría satisfecho con 3 victorias y con un gran trabajo. Me quedaría satisfecho con los 6 puntos de liga y con un gran trabajo en Copa, y si no pasáramos, siempre y cuando nosotros seamos nosotros mismos, la lógica es que nos gane el Sabadell. Entonces vamos a intentar hacer 3 muy buenos partidos y seguro que recogeremos buenos frutos de ahí. Gracias.